Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2b. Te damos bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 22 de octubre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder ser Él, ese hombre que pagó por nuestros pecados en una cruz, que nos liberó de una deuda que el enemigo pensó que nosotros nunca íbamos a pagar. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas papá nos trae un mensaje, y hoy nos trae un mensaje mucho más directo que todos los días. Y este mensaje está titulado Humillándonos en la palabra. Sí, muchos de nosotros, hermanos, queremos que las promesas del Señor sean cumplidas, pero hay una gran diferencia, y una diferencia inmensa entre leer la palabra de Dios y ser leído por ella. Mis queridos hermanos, vivimos en tiempos donde muchos quieren hablar de Dios, pero pocos dejan que Dios les hable de sí mismo. Estamos en una generación donde la opinión personal se ha convertido en ley, y la voz de Dios sigue esperando oídos que quieran escuchar y corazones que estén dispuestos a humillarse ante su autoridad. Miren, hermanos, no sé si muchos han escuchado en redes sociales que el fin de semana hubo una competencia boxística entre varios influencers, personas que se consideran influenciadores hacia las demás personas, y se estaba esperando uno de los combates muy importantes entre dos influencers mujeres, Gina Calderón y Davaldiri. Y aquí había una de las influencers donde ella nada más se hartaba y hablaba y humillaba de la otra. Y vemos un gran proceso que hubo dentro de ese tiempo que se dio esta pelea. Y créanme que muchas personas estuvimos esperando, porque hasta yo mismo estuve esperando el desenlace de esa pelea. Y esto nos muestra qué tan fácil es hablar, pero qué tan difícil es actuar y responder hacia lo que estamos hablando. Y aquí este relato y este suceso ha dado mucho de qué hablar, y esto mismo es semejante a lo que el tema de hoy nos está trayendo. Aquí cuando Isaías escribió, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, no estaba hablando de un gesto superficial o de una emoción pasajera, sino de una postura del alma. Humillarse en la palabra significa rendir el corazón, las ideas, el carácter y hasta los propios argumentos
delante, delante de lo que Dios ha dicho. Y aquí asemejamos mucho a lo sucedido el fin de semana con estas dos mujeres. Eh, muchos de nosotros estamos igual y en la misma condición con Dios. Muchos de nosotros estamos hablando de Dios, pero no escuchamos lo que Dios tiene que decir de nosotros. Aceptar que la escritura no está sujeta a nuestras emociones ni a nuestras circunstancias es algo que nos apremia, hermanos. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender esto. Aquí nosotros tenemos que sujetarnos a esa palabra. Y nosotros somos los que tenemos que rendirnos a ella, no ella a nosotros, no al contrario. Hermanos, la verdadera humildad espiritual no se demuestra con apariencia de santidad ni con corazón enseñable. Es aquel que se deja corregir, que reconoce su gran necesidad que tiene y que no teme de ser confrontado. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que busca solo tener la razón. El creyente que se humilla en la palabra demuestra que prefiere ser transformado antes que tener la razón. Y esto se asemeja mucho a lo que estamos viviendo en el día de hoy, hermano, y lo que estamos viviendo con la sociedad actual. Estas dos mujeres que pelearon, una no tuvo la capacidad de empeñar su palabra, de cumplir la palabra, porque cuando hablamos de empeñar la palabra, es el cumplimiento de nuestra palabra. En cambio, la otra tuvo sacrificio y empeñó e iba hasta las últimas consecuencias. Y esto nos sucede con Dios también. Nosotros queremos, como dije al principio, nosotros queremos que Dios cumpla su palabra con nosotros. Si Dios nos promete una promesa, pues que la cumpla. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuántas promesas le has hecho tú al Señor y no las has cumplido? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor y has empeñado tu palabra con el Señor? ¿Cuántas veces te has humillado ante el Señor para cumplir tu palabra? Y es allí donde el Espíritu Santo obra con poder. Los corazones quebrantados aún deben de temblar cuando Dios nos está hablando. ¿Y qué está sucediendo hoy, hermano? ¿Qué nos sucede hoy cuando nosotros como iglesia no estamos humillándonos ante la palabra del Señor, sino que solo queremos manipularla a nuestro beneficio y a nuestro placer? Hermanos, esta es una palabra un poquito muy fuerte para esta mañana. Es una palabra que nos llama no únicamente a la meditación, nos llama al confrontamiento y nos llama a poder en algún momento de nuestra vida ponernos a cuentas con el Señor. Para poder desarrollar este devocional necesito hablar de varios puntos. Uno, humillarse en la palabra es reconocer que ella tiene la última palabra. Sí, Señor. El orgullo espiritual es sutil, pero moral. Se disfraza de conocimiento, de experiencia, incluso de ministerio. Hay quienes predican la palabra, pero ya no se dejan confrontar por ella, porque saben que lo va a cortar. Dios no se deja impresionar por el intelecto que tengamos. Él busca, hermanos, sinceramente, Dios está buscando corazones que reconozcan
que su palabra es la máxima autoridad sobre la vida de cada uno de nosotros. Qué bonito sería que la verdadera iglesia se sometiese por completo a la palabra que Dios nos ha regalado en la Biblia. Que nosotros nos sometamos a lo que Él nos diga. Mire, es así que el rey Josías lo entendió así cuando escuchó las palabras del libro de la ley. Se rasgó su vestidura, lloró y buscó el rostro de Dios. En 2 de Reyes 22, del 11 al 13. No se defendió, no se justificó, no culpó a su entorno, se humilló por completo. Y ahora vuelvo a traer a mención lo sucedido el fin de semana con estas dos mujeres. Hoy muchos están criticando, hoy muchos están hablando sobre lo sucedido, pero hoy te pregunto, ¿será que tú tendrás la valentía hoy para asumir el reto y de asumir, no tanto hablando de reto, sino asumir la responsabilidad, porque es una responsabilidad espiritual y moral de aceptar y de ser confrontado con la palabra del Señor? Porque es muy fácil hablar de la paja ajena, pero cuando nos toca hablar de nuestra propia paja, nos escondemos y hacemos de los oídos sordos. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tal que Gina Calderón si hubiese cumplido su palabra? ¿Qué hubiese pasado ese día? Diríamos que de pronto hubiese habido un evento demasiado bacano, porque habría el compromiso de dos mujeres ante un espectáculo. Y esto mismo sucede con los cielos. ¿Tú no crees que cuando tú haces una promesa al Señor y la cumples, tú no crees que esta actitud no movería los cielos para que se abriera el cumplimiento de tus promesas? Claro que sí. Porque cuando un hombre se rinde ante la palabra, Dios extiende su misericordia y restaura lo que estaba a punto de caerse y detenerse. Hoy, humillarse en la palabra significa dejar de negociar con lo que Dios ya dijo. Significa reconocer que, aunque nuestra lógica no la entienda, su palabra siempre va a tener la razón. Y el único camino seguro es obedecerla. Y no es mentira. El segundo punto de humillarse en la palabra es permitir que ella nos corrija y nos sane. Muchos queremos ser sanados, pero pocos queremos permitir que la sanación genere el proceso. La palabra de Dios no solo instruye, también confronta. No solo enseña, también hiere para sanar. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra que Dios es, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando ella entra, desarma todo aquel argumento, revela las intenciones y deja el corazón sin ningún tipo de excusa. Pero esa herida no va a destruirnos, al contrario, nos va a purificar. Esa confrontación no es no es para humillar al hombre, es para liberar al hombre. Hermanos, recordamos que el apóstol Pedro experimentó esa verdad cuando Jesús lo miró después de haberlo negado. No hubo reproches, solo una mirada llena de amor y verdad que lo quebrantó. Ahora yo te pregunto,
¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha quebrantado? A mí, hermanos, muchas veces. Y cada ratico lo hace. Porque aunque yo sea pastor, soy hombre que me equivoco. Y el reconocer que no soy infalible en mis conocimientos y que me puedo equivocar en cualquier momento es humillarme ante la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pedro lloró amargamente, como lo dice la escritura en Lucas 22 del 61 al 62. Y esas lágrimas nacieron de un hombre que había vuelto a nacer, un hombre nuevo. Así actúa la palabra del Señor. Nos hiere para para que nos levantemos totalmente distintos, nos levantemos limpios, nos levantemos más sensibles y más humildes a su palabra. Mira, hermanos, quien se humilla ante la palabra del Señor acepta que necesita ser corregido todos los días. Porque es que todos los días de nuestra vida nosotros necesitamos ser corregidos por papá. O tú no te recuerdas cuántas veces tu papá no te estuvieron corrigiendo cuando estabas pequeño. Cuando te decían, siéntate bien en la mesa, haz tu tarea, no hables con la boca llena. Esas eran correcciones de nuestros padres. Y me acuerdo tanto que yo decía, había momentos que yo decía, mi papá molesta mucho. Pero hoy que soy padre, sé por qué y entiendo ahora el por qué mi papá lo decía. Y así es Dios con nosotros. Dios necesita corregirnos a nosotros todos los días. Hermanos, no hay un espacio. Aquí no hay un espacio para la autosuficiencia. El corazón que se deja corregir por Dios es un corazón que Él usa para su gloria y lo va a utilizar para su gloria. Y yo te digo algo, a mí me alegra mucho cuando Dios me usa a mí. Yo me lleno de felicidad en mi corazón, de dicha y de gozo. El tercer punto que tengo que tocar es humillarse ante la palabra, es obedecer, aunque no entendamos el proceso. Ayer estuvimos hablando sobre esta palabra, obediencia. Y es algo que Dios nos ha venido hablando en varios devocionales y sucesivos. Hermanos, no hay prueba más grande de humildad que la obediencia. Y este ejemplo lo vemos directamente en Jesús mismo, siendo el Verbo encarnado, se humilló bajo la voluntad del Padre en Getsemaní, con el alma angustiada hasta la muerte, pronunció la oración que reveló su total redención. ¿Cuál oración? Lucas 22, 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, humillarse en la palabra no siempre será cómodo. A veces obedecer significará renunciar a lo que más amamos o seguir adelante sin entenderlo todo. Pero en ese terreno de la obediencia que Dios quiere, Dios nos va a revelar cómo papá es fiel, cómo papá es proveedor y cómo papá es guía. La obediencia no se basa en lo que sentimos, sino en lo que verdaderamente creemos. Quien se humilla ante la palabra no busca entender primero, sino confiar primero. Porque sabe que papá jamás se va a equivocar y que su palabra, aunque parezca dura, es eterna y es verdadera. Hermanos, la palabra de Dios termina produciendo vida, termina produciendo propósito y termina produciendo siempre
bendición eterna. Y esta es una verdad absoluta. El cuarto punto que necesito tocar es el corazón que tiembla ante la palabra que trae la mirada de Dios. Hay algo glorioso, hermano, en el alma que todavía tiembla cuando escuchamos a Dios. Esa sensibilidad espiritual es el sello de lo que verdaderamente somos adoradores. No tiembla por miedo, sino por redención. No por culpa, sino por mero amor. Dios no mira a los altivos, sino a los quebrantados. Su presencia reposa sobre los que se rinden, no sobre los que discuten. El cielo no se mueve por la elocuencia, sino por la humildad. El Espíritu Santo se siente cómodo cuando hay corazones que dicen: Señor, háblame, Señor, corrígeme, Señor, guíame, Señor, hazlo aunque me duela. Esto pasa cuando nosotros se lo decimos al Señor. Cuando la iglesia vuelva a temblar por la palabra, imagínense qué iglesia sería hoy. El fuego del Espíritu Santo volvería a descender al mundo, porque donde hay humildad hay habitación divina para el Señor y para su Espíritu. La palabra que antes nos confrontaba se vuelve ahora el consuelo que nos va a sostener en medio de estos tiempos tan difíciles. Y esa combinación de verdad y de gracia es lo que produce la madurez, la pureza y el poder espiritual que hay en cada uno de nosotros. Hermanos, sinceramente el orgullo nos va a alejar de Dios, pero la humildad nos va a acercar a Él. El hombre que se humilla ante la palabra no busca las razones, como dijimos anteriormente, busca ser el reflejo de Cristo. No busca defender su postura, busca vivir en obediencia. Dios está buscando a esos hijos que no solo predican la palabra, sino que vivan en ella, que la sientan y que se dejen transformar por ella. Humillarse ante la palabra no es una opción para los débiles, al contrario, es una decisión para los fuertes de espíritu. Es reconocer que sin la guía divina no hay dirección segura. Podemos ser esos carritos chocones que nos podemos chocar en cualquier lado, en cualquier momento. Que sin el consejo del Señor no hay sabiduría verdadera, y que sin su palabra el alma sinceramente se va a perder. Cuando nos humillamos ante la palabra de Dios, nos colocamos debajo de su mirada y debajo de su cobertura. Y esa mirada nunca nos va a destruir, sino que nos va a levantar, nos va a limpiar y nos va a restaurar. Que nuestro mayor anhelo, hermano, no sea ser reconocido por cuanto sabemos, sino por cuanto permitimos que la palabra de Dios nos transformara día a día. Esto es lo que hoy Dios te está trayendo como mensaje hoy. Y es lo que Dios quiere que tú hagas y que yo lo haga también. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre amado, hoy me postro delante de ti con un corazón entregado. No vengo con argumentos, no quiero venir con excusas, ni tampoco vengo con necesidades, que sí las tengo, pero hoy no vengo con trayéndote esas necesidades. Necesito que tu palabra me lave, que tu palabra me corrija, que tu palabra me moldee.
Perdóname, Señor, por las veces que he escuchado sin dejarme transformar, por las veces que he discutido contigo en lugar de obedecerte, Señor. Hoy me rindo ante tu voz. No quiero leer la palabra como si lo estuviera leyendo un libro, como si estuviera leyendo un libro más. Quiero escucharla como el alimento vivo que sale de tu corazón. Hazme temblar con reverencia, Señor, que cada palabra que tú pronuncies encuentre en mí una tierra fértil, que si debo llorar, lloraré. Que mis lágrimas sean limpiadas por ti, que si debo callar, callaré para que te pueda escuchar. Si debo de rendirme, que me rinda por ese amor hacia ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir con un corazón quebrantado y con un corazón sensible. Hazme como Osías, que se rasgó la vestidura ante tu voz. Hazme como Pedro, que lloró por ser confrontado. Hazme como Jesús, obediente hasta la cruz. Y cuando mi corazón se quiera endurecer, recuérdame, Señor, que la vida fuera de tu palabra no es vida, es vivir en el vacío. Hoy me humillo delante de ti, Señor, confiando que tu palabra me levantará, me limpiará y me hará un hombre nuevo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.